Selección de genes. A ver, un poco de la motivación detrás de esto. Muchas veces la tecnología de single cell la usamos porque queremos medir más las diferencias de expresión a través de las diferentes células que tenemos, porque son muy diferentes, ¿no? O sea, estamos midiendo la heterogeneidad de las células. Pues para hacer eso, pues, tenemos que luego agrupar nuestras células usando métodos de clustering y de reducción de dimensiones. Eh, entonces, esto involucra encontrar diferencias entre los genes, ¿no? El problema es que para encontrar esta medida de diferencia entre células, ¿no? Esta medida de disimilaridad, no podemos usar todos los genes, ¿no? Porque son muchos y tenemos luego datos muy grandes. Entonces tenemos que escoger unos cuantos genes que vamos a usar para este análisis de clustering, ¿no? La idea es que usemos genes que son como útiles para entender la biología de las diferencias de nuestras células, ¿no? No queremos usar genes que simplemente son medio ruidosos, ¿no? Entonces los queremos eliminar. Y algo bueno de usar esto es que podemos reducir los datos y entonces vamos a tener que usar menos poder de cómputo para hacer este análisis. Entonces lo que queremos en realidad es obtener una lista de genes altamente variables, que en inglés se abrevia como HBG. Y la idea es que asumimos que los genes interesantes en nuestro sistema biológico tienden a ser más variables que los que son los que están cambiando nada más por ruido tecnológico. Esa es la idea, ¿no? Entonces vamos a usar este set de datos que ya usamos antes, el de PBMC4K de 10x Genomics. Entonces aquí vamos a bajar otra vez los datos sin filtrar, les recuerdo que este set de datos es de la sangre, de células mononucleares, ¿no? Entonces me muevo a mi RStudio y descargamos los datos. Ya los deben tener ustedes en sus computadoras porque los usamos ayer. Entonces usando BioC File Cache, va a decir, vamos a cargar los datos de nuestra computadora que ya teníamos. Entonces, si se fijan, en mi caso no descargó nada del internet porque ya tenía los datos. Y después usando droplet utils vamos a leer esos datos usando la función de read_the_next_counts, ¿no? Después necesitamos algo de información de los genes, entonces vamos a agregar esa información usando el paquete de ensemble DB versión 86, ¿no? Este es un paquete directamente para ese tipo de versión. Ya no estamos usando aquí annotation. Es solo otro ejemplo de las diferentes formas que se pueden usar. Y en mi caso falló porque en esta computadora no tengo instalado este paquete. Entonces lo voy a instalar rápidamente. Ya después de tener los datos, si se acuerdan, esos eran los datos sin filtrar de 10x Genomics, que es una tecnología que usa droplets. Entonces tenemos que detectar qué droplets sí tienen células. Vamos a usar la función de empty_drops que vimos ayer. Después, eso nada más nos dice cuáles son los droplets que tienen células. No nos dice si son células de buena o de baja calidad. Entonces, después de eso, vamos a usar la función de Parcial Quality Metrics con isOutlier para eliminar células que tienen mucha expresión mitocondrial, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer ese filtro. empty_drop, si se acuerdan, tiene algo de simulaciones, por eso tarda un ratito en correr, ¿no? Y para que el resultado sea reproducible, estoy usando la función set.cifra, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo ya un montón del código que vimos ayer, ¿no? Así de forma rápida. Una vez que termine
de calcular estas métricas, ¿no? De control de calidad, vamos ahora sí poder hacer la normalización. Nada más para que sea reproducible, aquí voy a usar la semilla de 1000, ¿no? Antes de calcular Quick Cluster, para luego usar los factores de normalización de circunvolución, antes de calcular las cuentas normalizadas con log norm counts. Entonces, ahorita ven que, bueno, hay unos pasos que toman un poco de tiempo, ¿no? Entonces voy a dejar esto corriendo. Y mientras regreso a las diapositivas, ¿no? Entonces me imagino que ustedes también en sus computadoras están corriendo estos pasos, ¿no? Y que también están tardando un poquito, ¿no? Porque, bueno, todas estas funciones necesitan algo de procesamiento. Muy bien, entonces el mismo código que les mostré, ¿no? Es aquí se los muestro otra vez Peter, ¿no? Estoy usando el paquete ese de Ensemble DB para descargar la anotación. Estamos usando lo de empty drops para encontrar las células. Todo el control de calidad con isOutlier, Percel Quality Metrics y la normalización, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, ese va a ser un set de datos de ejemplos que vamos a usar. Otro que vamos a usar es el 416B, ¿no? El 416B, ese lo podemos cargar con el paquete de single cell RNA-seq, que es el otro set de datos de ejemplo que hemos estado usando, que es de ratón, ¿no? Entonces, aquí tengo que regresar a mi RStudio, a ver cómo vamos. Ya se terminó de calcular todo lo de ese set de datos. Antes de movernos al de ratón, vamos a hacer unos pequeñitos ejercicios. Quiero que me digan, en el set de datos de PPMC, que era 4K, quiero que me digan cómo determinábamos cuáles eran los genes mitocondriales. Luego que me digan o que discutan en esos grupos cómo decidimos filtrar las células. Si pueden explicarse entre ustedes cómo normalizamos los datos, ¿no? Y, digamos, eso es como para revisar las bases de lo que hemos estado intentando aprender desde ayer, ¿no? Que esos son pasos muy importantes que van a tener que hacer sin importar el análisis que hagan después. La parte de cómo determinamos cuáles eran los genes mitocondriales, eso tiene que ver con el paquete de Ensemble DB H-Sapiens versión 86. La siguiente parte, cómo decidimos filtrar las células. Aquí hay que recordar que usamos empty drops para primero encontrar cuáles son los droplets con células y después la combinación de Percel Quality Metrics con isOutlier para eliminar células que tenían un porcentaje de expresión mitocondrial muy alto, ¿no? Por último, para la normalización, usamos el Quick Cluster para calcular las cuentas normalizadas en logaritmo. El siguiente set de datos que hemos usado es el 416B. Aquí lo estoy cargando. Y después de cargar ese set de datos del paquete de single cell RNA-seq, voy a obtener información de la anotación de los genes usando otro paquetito. Vamos aquí a agregar nombres únicos. Después voy a encontrar cuáles son los genes mitocondriales, ¿no? En el cromosoma MT, para luego correr otra vez Percel Quality Metrics y Quick Percel. Pero en este caso aquí en Quick Percel Quality Metrics voy a usar la información del bloque, porque ya sabemos que tenemos diferencias importantes entre entre las dos fechas de secuenciación, entre enero del 2016 y marzo del 2016. Para encontrar las células que vamos a eliminar, ya sea por mitocondrial o por porcentaje de ERCC extremos. Después, teniendo eso, ahora vamos a calcular la normalización usando la función de compute some factors y log norm counts. Entonces, aquí otra vez tengo ejercicios para ustedes, ahora con este segundo set de datos, ¿no? Las preguntas ahora es, ¿cómo determinamos cuáles eran los genes mitocondriales en este segundo set de datos? ¿Cómo decidimos filtrar las células? Y si me pueden explicar cómo normalizamos los datos. O sea, son las mismas preguntas, pero ahora para el siguiente set de datos.
Y la idea de todo esto es practicar realmente otra vez el ejercicio mental de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Porque estos pasos de procesamiento son muy importantes para cualquier análisis de datos de single cell y son diferentes de lo que han hecho con Volcarnici, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos los genes mitocondriales en este caso? Ya habíamos visto que vía Annotation Hub existe una base de datos de Ensemble para ratón versión 97. Usando Annotation Hub descargamos esa base de datos y de ahí logramos extraer los símbolos de los genes y el cromosoma de los genes, que es symbol y seq name. Teniendo eso, hicimos nombres únicos para nuestros genes, usando el ID de Ensemble y el símbolo. Teniendo ya eso realmente para seleccionar los genes mitocondriales, pues si vemos qué cromosomas hay, ¿no? Vemos que está el cromosoma mitocondrial con el nombre MT mayúscula, ¿no? Entonces, ya checando esa información, sabemos que los genes mitocondriales son estos, los del MT. Puede ser que en algunas bases de datos en vez de MT sea CHRM, ¿no? Entonces, por eso lo hay que checar los nombres, ¿no? Entonces, esa fue la parte de seleccionar los genes mitocondriales. Para la parte de control de calidad, estamos usando esta función de Purcell Quality Metrics, que nos calcula todas las métricas. Y en vez de usar isOutlier de forma directa, como lo hicimos ayer, estamos usando la función Quick Purcell Quality Control, donde le das subconjuntos de interés. Por ejemplo, aquí le vamos a dar la variable que nos interesa filtrar por porcentaje de expresión mitocondrial. También nos interesa filtrar por porcentaje de expresión de las secuencias de ERCC. A diferencia del otro estudio, el de PBM4K, en este estudio de ratón sí tenemos esta información. También en este estudio de ratón tenemos, en nuestra exploración visual habíamos visto que hay diferencias por bloque. Entonces vamos a tomar en cuenta esa información al calcular nuestras variables de control de calidad. Entonces así logramos encontrar qué células descartar. Después, esta es la última, la de cómo normalizamos. Esta es una que tal vez no se dieron cuenta que nos faltó una función. Aquí usamos la función de compute some factors y luego una vez teniendo esos factores de tamaño usamos la función de log norm. ¿Qué es lo que no usamos en este set de datos que sí usamos en el anterior? En el anterior set de datos usamos la función de quick clusters y en este caso no. ¿Por qué no lo usamos en este caso? ¿No? Si damos la ayuda de la función de compute some factors, vamos a ver que el argumento default de clusters es nulo. Si vemos en la sección de argumentos qué significa eso, vemos que aquí dice clusters. Le puedes opcionalmente especificar los clusters de las células para hacer el proceso de circunvolución. Pero si no se los das, pues no los va a usar. No va a hacer ese proceso. Entonces aquí, ¿por qué no lo hicimos? Bueno, Quick Cluster, si se acuerdan, tiene un argumento de que el tamaño mínimo del clúster tiene que ser de 100 células, ¿no? Si lo corro, ¿no? Si corro el Quick Cluster en nuestro set de datos de ratón, veo que en realidad las 185 células que pasaron al control de calidad, todas pertenecen al mismo clúster. Y es que nuestro set de datos es muy pequeño realmente para usar este método, ¿no? No tenemos suficientes células para intentar hacer este proceso de circunvolución. Entonces, por eso no lo usamos en este set de datos. Entonces, eso fue una diferencia importante, a pesar de que el código es casi lo mismo, excepto por una función. Eso cambia la normalización. Y bueno, el otro cambio fue que usamos las secuencias de ERCC para eliminar células malas, ¿no? Bueno, de baja calidad. Entonces ahora vamos a selección de genes, ¿no? Entonces aquí hay varias formas de hacerlo, ¿no? Para eso vamos a necesitar calcular una variancia de expresión para cada gen.
Entonces, la forma más sencilla de hacer eso es simplemente calcular la varianza para cada gen en las cuentas normalizadas, ¿no? El problema es que a veces nuestra transformación del logaritmo no es la mejor, ¿no? Y necesitamos entonces usar unos modelos para mejorar nuestra varianza, ¿no? Entonces, la forma más sencilla es decir, bueno, vamos a calcular la varianza de cada gen en estas cuentas y vamos a ordenarlos, ¿no? Desde el más variable hasta el menos variable. Pero bueno, ese método nadie lo usa realmente, ¿no? Un método más sofisticado es, vamos a calcular esta varianza para cada gen y luego vamos a ver la relación entre la media y la varianza a lo largo de todos los genes para intentar estimar la variación técnica. Y la idea es que nos queremos quedar con la variación biológica. Y para eso vamos a eliminar de la varianza total la variación técnica. Y ahora sí vamos a ordenar los genes en el orden de qué tan biológicamente variables son, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? El paquete Scran, que hemos estado usando bastante, tiene una función que se llama Model Gene Bar, que es modelar varianza de genes y lo usas en tu Single Cell Experiment. Entonces, la idea es que a cualquier, digamos, valor promedio de expresión, la mayoría de los genes tienen algo de ruido por ruido técnico, ¿no? Y entonces la idea es que si calculamos la relación entre la media y la varianza, eso nos da una curva, o trend en inglés. Entonces ahí podemos estimar este ruido técnico a lo largo de diferentes niveles de expresión, ¿no? Entonces así es como vamos a poder romper esta varianza entre la parte técnica y la parte biológica, ¿no? Entonces aquí vamos a visualizar esa relación. Lo voy a hacer en el estudio. Entonces voy aquí a modelar la varianza. Y teniendo eso, vamos a hacer aquí la imagen. Entonces aquí lo que tenemos es, en el eje X tenemos la media de expresión para cada gen. Tenemos aquí un montón de puntitos porque tenemos un montón de genes. Y en el eje Y tenemos la varianza, ¿no? Entonces esta curvita aquí nos da una idea de cómo es la relación entre la media y la varianza, pero también nos da una idea del ruido técnico, ¿no? A lo largo para diferentes niveles de expresión. Entonces, por ejemplo, aquí hay unos genes que están súper lejos de la curva, otros están súper cerquita. Entonces, una vez que calculamos eso, ¿no? En nuestro objeto aquí que le llamamos ds.pbnc, ¿no? Podemos ordenar los genes por su varianza biológica y así obtener como la lista de genes con mayor variabilidad biológica, ¿no? Otra forma de hacer esto es usar lo que se llama el coeficiente de variación, que es otra forma en vez de usar la varianza de las cuentas, ¿no? Ahora, la diferencia es que esto no se usa con las cuentas normalizadas, sino con las cuentas originales, ¿no? Y el coeficiente de variación es la proporción, bueno, el ratio entre la desviación estándar y la media. Y en otros tipos de análisis estadísticos basados en cuentas, que son los que se usaban para Volcker y SIG, de Jar y BSIG, eso tiene que ver con un parámetro de la distribución binomial negativa. Entonces, ¿cómo podemos calcular eso? Bueno, Scran ahora tiene otra función, Model Gene CB2, ¿no? De coeficiente de variación al cuadrado. Entonces, igual podemos calcular la relación entre la media y este coeficiente de variación, ¿no? Y otra vez vamos a obtener una curvita y vamos a decir que los genes tienen, o sea, que este ruido general es como el ruido técnico, y los genes que tengan un valor de coeficiente de variación muy diferente comparado con la curva van a ser los que tienen como información biológica. Entonces aquí vamos a hacer esa curvita para ver cómo se ve. Ese es el otro modelo donde estamos viendo la media contra el coeficiente de variación. Y otra vez los genes, esos que están muy lejos de
de la línea azul son los que probablemente son de nuestro interés porque son los que han de tener mayor variabilidad biológica en vez de técnica, ¿no? Entonces, esos son dos métodos diferentes que podemos usar. Igual que antes, ahora podemos ordenar los genes, pero esta vez vamos a usar el ratio para encontrar cuáles son los genes de interés, ¿no? Entonces, son dos métodos diferentes, ¿no? Y los dos nos van a dar información de qué tan variables son los genes, ¿no? Ahora, el método de coeficiente de variación muchas veces le da mayor peso a genes que que tienen bajos niveles de expresión, ¿no? Y esto puede pasar porque puede que el gen que esté inactivo o casi no se exprese en muchos tipos celulares, pero tal vez en algunas células que tengamos sí se active, ¿no? Pero a la vez también puede haber que haya genes que sean como medio aburridos, ¿no? Que casi no se expresan y de repente se expresan un poquito y les dice, es que este es un gen de interés y realmente no era de interés para uno, ¿no? Y bueno, lo que nos va a dar, pues no lo vamos a usar mucho porque en el resto de los análisis vamos a estar usando los datos normalizados con el logaritmo, ¿no? Entonces vamos a medir este ruido técnico, ¿no? Entonces antes estábamos haciendo esta curvita, ¿no? A través de todos los genes, y asumíamos que la mayoría de los genes tienen ruido técnico, ¿no? Ahora, la verdad es que pues, todos los genes sí tienen algo de variabilidad biológica, ¿no? Porque, bueno, estamos capturando células en diferentes partes del ciclo celular y demás, ¿no? Y en diferentes niveles de actividad. Entonces, hay otras formas de medir este ruido técnico. El problema es que a veces puede haber genes que a cierto nivel de expresión tengan mayor efecto biológico que a otros niveles de expresión. Y acuérdense que estamos usando esta curvita a lo largo de toda la media de expresión, ¿no? El eje X era la media de expresión de los genes. Entonces eso puede ser un problema y cómo lo podemos resolver. Bueno, una forma de resolverlo es si es que tenemos spikings, como estas secuencias de ERCC, hay ciertos métodos que podemos usar. Y si no tenemos esos, pues entonces hay que usar otros métodos, ¿no? Entonces ahora viene una tercera función, Model Gene Var with Spikes. Este es cuando tienes los spikings, que son esas secuencias extras que le metimos, y lo podemos hacer así en este caso, en el segundo ejemplo, en el de ratón, tenemos esas secuencias de ERCC, entonces podemos usar esta función para modelar esa curva usando también los estimados de los ERCCs para medir la variación técnica, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer esa grafiquita nada más para verla. Entonces es otra curvita. Aquí vemos en rojo los spikings, ¿no? Que nos dan una idea de si es que hay problemas a ciertos niveles de expresión o no. Nada más para terminar esta pequeñita esta sección. Si no tenemos los spikings, podemos usar la distribución Poisson para modelar este ruido técnico. Y la idea es que aquí ahora vamos a asumir cómo es que el ruido técnico tiene ciertas propiedades. Y vamos a decir que ese ruido técnico tal vez sea una distribución casi Poisson cuando se refiere a ruido técnico derivado de la preparación de la librería y de la secuenciación, ¿no? Ahora, este es un método que necesita hacer simulaciones, entonces acuérdense de usar el SID para que nuestros resultados sean reproducibles, ¿no? Entonces aquí voy a correr ese nada más para ver cómo se ve con esta semilla de 0010101 y veamos aquí la gráfica. Entonces aquí tenemos otra grafiquita donde tenemos la media de la expresión contra la varianza de la expresión. Sí, nos falta poner más colorcitos para poner en color a los genes que serían los de interés, de acuerdo a este modelo. Pero bueno, esas son las diferentes formas de medir qué tan variables son los genes. Ahora, ¿qué pasa si es que aparte también hay que considerar factores experimentales, ¿no? El factor experimental que más vamos a tomar en cuenta ahorita es cuándo se secuenció, ¿no? O los grupos de secuenciación, que en inglés son los batches, porque puede ser que haya genes que cambien mucho de expresión entre,
por ejemplo, en nuestro set de datos de ratón, entre la secuenciación de enero y la secuenciación de marzo, ¿no? Entonces esos genes van a decir, es que son súper variables, pero en realidad nada más dentro de enero y dentro de marzo tal vez no eran muy variables, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esta información de los batches de secuenciación o los grupos de secuenciación al calcular esos genes altamente variables. Porque si no, nada más nos vamos a quedar con los que fueron más afectados por el batch. Entonces, para tomar eso en cuenta, por ejemplo, si estamos usando esta función de model gene bar with spikes, podemos usar el argumento block, ¿no? Que en nuestro set de datos de ratón, el 416B, teníamos la variable de bloque, ¿no? Que era la secuenciación de marzo y la secuenciación de enero de 2016. Entonces, usando eso en cuenta, estas funciones estadísticas van entonces ahora a tomar en cuenta los dos grupos de secuenciación antes de estimar los genes altamente variables, ¿no? Entonces es muy importante que se acuerden de usar esto y para identificar si es que tienen un bloque o no, acuérdense que hay que usar gráficas, ¿no? Entonces toda la exploración de datos inicial que hicimos ayer nos va a ayudar para encontrar cuáles son los bloques, si es que tenemos bloques en nuestro set de datos, para que entonces podamos usar esa información al modelar la varianza de los genes, ¿no? Esta es una grafiquita acá donde vemos cómo se ve esta curva en los dos bloques, en el bloque de enero y en el bloque de marzo, ¿no? Entonces, es un poquito diferente entre los dos, ¿no? Por ejemplo, aquí si nos fijamos en el 5, en el eje X, la curvita azul está cerca de 5 en el eje Y. En cambio acá, en 5, está cerca de como 3, la curvita azul. Entonces cambia la curva dependiendo del batch, ¿no? Entonces ahora, ya que vimos varios métodos, ¿no? Ahora necesitamos seleccionar los genes altamente variables, ¿no? Entonces hasta ahorita los hemos ordenado, ¿no? Entre los que son más de interés versus los que son de menos, ¿no? Pero ¿cuántos vamos a seleccionar, ¿no? Los primeros 5, los primeros 10, los primeros 1000, ¿no? O los primeros 10,000, ¿no? Aquí hay diferencias, ¿no? Si usas un set grande, minimizas el riesgo de que estés eliminando señal biológica de interés porque estás usando más genes. Si usas menos, pues tal vez si usas más genes, pues el problema es que tal vez estás agregándole ruido porque estás agregando genes que realmente no eran interesantes de forma biológica, ¿no? Simplemente porque, pues, tiene que haber un orden, ¿no? Sin importar el método estadístico, y puede que algunos si nuestro valor de corte es muy laxo, puede que los incluyamos, ¿no? Ahora, el problema es que es difícil encontrar ese valor de corte porque qué tan fuerte es el ruido técnico, pues va a variar en cada experimento. Scram, que es nuestro paquete que hemos estado usando para muchos de los pasos de preprocesamiento de datos de single cell, incluye una función que se llama getTop-HVGs, ¿no? Que es obtén los principales genes altamente variables, ¿no? Entonces, esta función la podemos usar después de Model Gene Bar. Esta función le puede decir exactamente cuántos genes quieres obtener. El rollo es que tienes que entonces, tener alguna idea de cuál es el X, cuántos quieres obtener, ¿no? Si usamos aquí, por ejemplo, con getTop-HVGs, podemos decir, queremos los primeros 1000, ¿no? Detrás de cámaras va a usar la función Model Gene Bar. Si usamos porque estamos dándole el objeto, perdón, no estamos usando el Model Gene Bar, le estamos dando el objeto de salida que calculamos con Model Gene Bar, que era ds.pbms, ¿no? También lo podemos usar con lo que tuvimos de salida de Model Gene Bar with Spikes, que era nuestro objeto dec.spike. Y también funciona con lo que obtuvimos de Model Gene CB2, nada más que CB2, que era el coeficiente de variación. Acuérdense que ya no tenemos variación, ya no estamos calculando la varianza, estamos calculando el coeficiente de variación. Entonces, como ya no tiene el campo que se llama var.fill, bueno,
ya no tiene el valor de default de var.fill, tenemos que cambiarle a decir queremos usar el ratio. Pero igual, se puede usar con cualquiera de los modelos anteriores, esta función de getTop-hvgs. Y aquí en los tres casos le estamos diciendo nada más crear los 1000 primer genes, ¿no? De acuerdo a estos tres métodos diferentes, ¿no? Otra estrategia es decir, bueno, vamos a asumir que a lo más 5% de los genes van a estar diferencialmente expresados entre los tipos celulares en nuestra población. Y entonces podemos decir, pues vamos, si el 5% de los genes están diferencialmente expresados, vamos a seleccionar el 5% más variable, ¿no? Que digamos, si tenemos 1000 genes, esos son, perdón, si tenemos 10,000 genes, esos serían los primeros 500 genes, ¿no? Ahora, el problema es que muchas veces no sabemos cuál va a ser el porcentaje de genes diferencialmente expresado entre nuestras células, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, otra opción es decir, bueno, vamos a escoger los primeros X. Vamos a hacer nuestro análisis y luego vamos a hacer pruebas sobre los resultados que tuvimos con nuestro análisis y si es necesario regresar, cambiar el valor de X y volver a hacer el análisis, ¿no? Entonces, otra estrategia. Una tercera estrategia es, vamos a usar un método estadístico, ¿no? En todas estas opciones, siempre hay la opción de decir, vamos a hacer un valor de corte que predeterminamos por conocimiento previo, o vamos a usar algún modelo estadístico que intenta ayudarnos en esta decisión. En este caso, el modelo estadístico que nos va a ayudar es uno donde vamos a hacer una prueba estadística y vamos a decir, bueno, vamos a escoger los genes que se tengan un valor P menor a 0.05, ¿no? Ahora, esta prueba estadística puede ser que no esté bien especificada, ¿no? Es fácil de implementar, pero puede que no siempre funcione. Porque puede haber genes que tengan un valor P muy chiquito, pero puede ser que no sean realmente de importancia biológica. Y eso puede ser el caso donde tienes genes que la diferencia es muy pequeña en valores absolutos, ¿no? Pero como la varianza tal es tan pequeña para ese gen, nuestra estadística de T nos va a dar un valor P muy, muy chiquito. Pero al final, pues si la diferencia era entre 0.01 y punto 3, pues ya no importa tanto, ¿no? Ya no nos importa tanto a nosotros, tal vez. Entonces, usando esta función de getTop-hvgs, podemos decir, vamos a usar un valor de corte de FDR de 0.05 y eso nos va a dar otra lista de genes, ¿no? De acuerdo al modelo que usamos para modelar la variación de los genes, ¿no? Ya sea el Model Gene Bar, Model Gene Bar with Spikes o el Model Gene CB2. Entonces, si se fijan, aquí tenemos un montón de opciones, ¿no? Porque tenemos tres opciones de cómo modelar la variación de los genes y luego tenemos, para cada uno tenemos la opción de decir, queremos los primeros 1000 genes o usar el FDR threshold de 0.05, ¿no? Entonces, eso les puede dar 6 sets diferentes de genes altamente variables que va a afectar el análisis posterior, ¿no? Otra cosa es decir, vamos a seleccionar todos los genes que están arriba de la curvita de la media contra la varianza o la coeficiente de variación contra la media. El problema es que aquí vamos a aumentar mucho el ruido. Lo bueno es que tal vez le damos la oportunidad a células que sean muy raras de que aparezcan en nuestra lista, ¿no? Porque tal vez son células tan raras que afectan un poquitos genes, ¿no? Pero vamos a tener mucho ruido. Esta es como la opción que recomiendan si es que tienes una población de células muy diferente. Uno donde tal vez no sea tanto es, por ejemplo, si estamos trabajando en el cerebro y seleccionamos nada más neuronas, ¿no? Las neuronas se van a aparecer, ¿no? Pero si seleccionamos neuronas con células gliales y otros tipos de células, ¿no? Oligoneurocitos y así, luego esas sí son muy diferentes una entre otras, ¿no? Entonces aquí tal vez sí, necesitemos usar esta estrategia, ¿no? Entonces, esta es una tercera opción de getTop-hvgs, que es usar un corte en la varianza, ¿no? Es decir, si está arriba de 0, sí lo queremos, ¿no? Entonces, esto les va a dar una tercera lista de genes de interés, ¿no?
O puede ser que ustedes ya tengan antes una lista de genes de interés, ¿no? Basados en otro estudio o en otros, en conocimiento previo biológico que ustedes tengan, ¿no? Eso puede ser, por ejemplo, genes que tienen aquí que tienen un rol en inmunología, ¿no? De acuerdo con una base de datos que se llama MCDB, o de algún otro artículo que vieron, ¿no? Ahora, el rollo es que cuando usamos conocimiento previo, generalmente vamos a encontrar como cosas que ya se sabían, ¿no? Pero puede ser una estrategia alternativa, ¿no? Depende del escenario, depende de qué es lo que estén buscando ustedes, ¿no? Si están buscando más como buscar cosas nuevas o intentar replicar lo que se sabía tal vez en otro sistema, en su sistema, ¿no? Le puedes dar la vuelta a esta misma moneda y decir, en vez de usar los genes que ya conocemos, vamos a usar los genes que no conocemos. Entonces elimina los genes que de los que ya sabemos algo de información y luego haces estos métodos de selección de genes altamente variables por modelos estadísticos, ¿no? Entonces, si ponemos todo esto en conjunto, es básicamente dos funciones. La función de model GenVar o similares, seguido de getTop HGBs, ¿no? Entonces, si lo usamos así, digamos, de forma muy sencilla, ¿no? Estamos modelando la media y la varianza, y nos vamos a quedar aquí con el 10% de los genes más variables. Entonces, esa es una estrategia, ¿no? Y una vez que ya obtenemos los genes altamente variables, la lista, podemos hacer un single cell experiment que sea el subconjunto de nada más esos genes, ¿no? Esta es una opción y es igual que tenemos que tomar el mismo tipo de decisión que tomamos antes cuando estábamos eliminando las células malas. Cuando estábamos eliminando las células malas era lo que venía después de la coma en esta sintaxis de corchete, coma, corchete, ¿no? Ahora, en este otro caso, en vez de seleccionar células, estamos seleccionando genes, ¿no? Que entonces estamos haciendo un segundo subconjunto. Entonces, igual que antes, podemos decidir si es que queremos quedarnos con todos los genes en nuestro objeto y nada más marcar los que son altamente variables, o si queremos hacer un subconjunto de solo los que son altamente variables, ¿no? Yo creo que al igual que antes, les recomiendo que guarden por separado que nada más sea el subconjunto. Entonces, una vez que tenemos los genes altamente variables, vamos a poder correr PCA, ¿no? Eso es otra vez con Skater. Tiene una función que se llama runPCA. Esta función está diseñada para ambos casos. Cuando estás ya sea teniendo un objeto donde obtuviste el subconjunto de genes altamente variables o donde tienes el objeto entero y en ese caso le puedes usar el argumento de subset pro y decirle esos son los genes altamente variables. Esta es la lista de genes altamente variables. Y automáticamente ya hace todo, te crea el subconjunto necesario y hace los cálculos en ese set de datos, ¿no? Y muchas de las funciones que vamos a usar después tienen este argumento, subset row, para facilitarle la vida a quienes deciden mantener todos los genes en el objeto principal y simplemente tener una lista aparte de cuáles son los genes altamente variables. Esto es así. Aquí Pete ya estaba jugando, yo digo. Puedes hacer el subconjunto de los genes altamente variables y aparte le puedes meter como un experimento alternativo el objeto entero, ¿no? O lo puedes hacer al revés, ¿no? Pero este rollo de usar los experimentos alternativos, ya aquí te ahorras algo de memoria total porque estás compartiendo la tablita naranja, que era la tablita de información de las células, y la tablita morada, que es la de dimensiones reducidas, pero no sé, no soy súper fan de esta opción. Muy bien, entonces como resumen, hay muchas opciones en este paso de selección de genes, ¿no? Y eso es fácil que uno se atore aquí, ¿no? Una opción es decir, ok, voy a escoger una función de la de model GenVar y ciertos parámetros para getTop HBGs. Y después que haga el análisis voy a regresar y probar si es que si mis resultados son robustos, si hago una segunda selección de genes altamente variables, ¿no? Entonces es un buen chequeo que hay que hacer. Y entonces esto involucra que también, o sea, no vayan a presentar sus resultados de su primer análisis, ¿no? Sin checar con otro, porque tal vez puede que cambien, ¿no? Y es fácil que luego construirse historias de por qué nuestros genes diferencialmente expresados son, no sé, A y B. Cuando tal vez si haces el análisis de otra forma, tal vez el gen B ya no sale, ¿no? Entonces, antes de que le dedique mucho tiempo a
a interpretar biológicamente los resultados, es mejor que chequen qué tan robustos son sus resultados a diferentes opciones de métodos, ¿no? Entonces es una recomendación. Y aquí dice, Pete tiene más experiencia analizando datos de single cell que yo. Y entonces él dice, bueno, si estoy usando los datos de CellSeq, uso Model Gene Bar with Spikes. De TNX usa con Poisson. Y si no, y para GetTop HGBs, él le gusta más que hace con más genes, a pesar de que meta más ruido, usando esta opción de bar threshold igual a 0. Pero ahora sí que este es lo que a él le gusta, ¿no? Puede ser que a otras personas les gusten otros parámetros. Hasta ahorita terminamos esta parte de selección de genes, y nos vamos a saltar la parte de integrar set de datos de diferentes fuentes, porque eso no siempre es necesario, ¿no? Ahorita podemos simplemente trabajar con los datos que ya tenemos. Ahora, voy a cambiar de diapositivas. Aquí tenía más ejercicios, pero ya no nos va a dar tiempo de hacerlos. Pero ahí están por si quieren. Voy a comparar un poco, ¿no? Aquí a unos diagramas de Venn y otras cosas, ¿no?